En un rincón olvidado de Estados Unidos, un niño nacido en la miseria se alzaría como el hombre más rico de su tiempo. John Davidson Rockefeller, hijo de un ladrón de trenes y una humilde ama de casa, desafió todas las probabilidades. Su historia es un testimonio de que incluso los más desfavorecidos pueden alcanzar la inmensa riqueza. Rockefeller emergió de un hogar sumido en la pobreza, donde el analfabetismo era la norma. Pero su mente inquieta y su ambición insaciable lo llevaron por un camino distinto. A medida que crecía, comenzó a vender caramelos y piedras doradas que él mismo pintaba. Su destreza para los negocios se manifestó desde temprana edad. El mundo de los negocios y las finanzas no tardó en rendirse ante él. Su fortuna creció de manera exponencial, hasta el punto en que ningún otro hombre de su época podría igualarla. Para dimensionar su riqueza, tendríamos que combinar las fortunas de los 15 hombres más adinerados de hoy en día. ¿Cuál fue el secreto de Rockefeller? ¿Cómo logró acumular tal riqueza? El documental que estás a punto de ver revelará sus estrategias y tácticas. Este hipermillonario, inmune incluso a los intentos del gobierno por reducir su fortuna, regresa del más allá para compartir sus valiosos consejos sobre cómo construir riqueza desde cero. Consejo número 1. Empieza a desarrollar habilidades de ventas lo más pronto posible. John Davidson Rockefeller comenzó a vender caramelos en la escuela e incluso vendía golosinas a sus propios hermanos. De este modo, desarrolló el gusto por el dinero y aprendió que hacer dinero está al alcance de todos, sin importar la condición en la que te encuentres, si sabes vender. El joven John D. Rockefeller, purista de la vieja escuela y concentrado al 100% en el ahorro, pudo concluir sus estudios en contabilidad mientras trabajaba como mensajero en sus tiempos libres. Su primer empleo fue como auxiliar contable en un comercio de venta de granos y materias primas. John D. Rockefeller nunca fue un chico normal, pues se dedicó completamente a su trabajo como auxiliar contable. Jamás visitó bares ni cantinas y no reparó en reclamar a su jefe por las largas jornadas de trabajo, llegando desde las 7 de la mañana y saliendo cerca de las 10 de la noche en muchas ocasiones. Según se tiene registrado en su biografía, fue un chico que alcanzó un grado de disciplina militar sin siquiera haber estado enlistado en la milicia. Consejo número 2. Para llegar a tener ingresos extraordinarios, tienes que hacer también esfuerzos extraordinarios. La mayoría de las personas que nacen pobres piensan que convertirse en ricos es imposible, ya que no son conscientes de que para poder hacer dinero, en la mayoría de los casos, hay que hacer esfuerzos casi sobrehumanos. Tener disciplina militar es algo que para la gran mayoría resulta casi imposible. Dejar de salir los fines de semana y divertirse durante años es algo que casi nadie está dispuesto a hacer, pero aún así se quejan de que no tienen las mismas oportunidades. Como hemos visto, Rockefeller se privó de todos estos elementos que lo distraían desde joven, además de que ya había desarrollado la habilidad de ventas desde pequeño. Después de casi 5 años de trabajar como empleado en contabilidad de un negocio que comerciaba con granos, Rockefeller decidió crear su propio negocio de granos, insumos y materias primas, asociándose con un compañero de trabajo. No esperes a que los planetas se alineen para emprender un negocio. Consejo número 3. Al igual que Rockefeller, tú también debes tomar acción. Comienza una vez hayas adquirido experiencia. No entregues toda tu vida a otras personas siendo un empleado, y si decides hacerlo, no te quejes después de que no tienes dinero y que la vida es complicada. Si nunca tuviste el valor para emprender un negocio, significa que entonces estabas destinado a ser solamente un empleado más. Son palabras duras, pero ciertas. Con su primer negocio, Rockefeller logró convertirse en un comerciante exitoso de materias primas junto con su socio. Después, decidió emprender un negocio por su cuenta, cancelando las acciones de su primera empresa de materias primas para invertir su capital en un negocio más lucrativo. De este modo, vio la oportunidad de invertir en petróleo, ya que la mayoría del alumbrado público de su época, alrededor del año 1864, se iluminaba con queroseno, un derivado del petróleo.
pudo conseguir el dinero suficiente para asociarse nuevamente y emprender su primera refinería de petróleo. Aquí aprendemos el consejo número 4. Identifica constantemente nuevas fuentes de ingreso. No pienses que porque tienes un negocio y te va bien, siempre será así. Eso es ser conformista. Los tiempos cambian, y el negocio que ahora te deja dinero, más tarde quizás ya no lo sea. Debes diversificar e invertir en nuevos activos. El joven John Davidson Rockefeller, llegado a sus 30 años, se volvió empresario del petróleo invirtiendo en su primera refinería. Con las ganancias que obtuvo al cambiar de giro económico, el resto fue historia. Incursionar en la industria del petróleo fue su enorme acierto. A la postre, adquirió todas las refinerías en la ciudad de Cleveland. Increíblemente, nunca vistió con trajes costosos, no era un hombre ostentoso, todo lo contrario, se caracterizaba por tener hábitos de austeridad. Era conocido incluso por visitar restaurantes y dejar propinas miserables. Según se relata en su biografía, muchos meseros que lo atendieron esperaban recibir grandes propinas, pero John Rockefeller dejaba apenas centavos de dólar en aquellas ocasiones. Es como si en la actualidad dejase apenas $2 o $3 de propina. De aquí se desprende el consejo número 5. Cuando comiences a tener grandes ingresos, no incrementes tus gastos. Hay una regla que se llama preservación del capital. Esto significa que, así como le diste valor al dinero cuando no lo tenías, debes conservar esa misma estimación y valoración una vez que lo tengas en abundancia. No lo despilfarres, aunque tampoco debes ser tacaño. Simplemente no pierdas el piso y no comiences a fanfarronear con él. Muchas personas, cuando empiezan a ganar dinero, comienzan a comprar cosas innecesarias, como ropa de diseñador o gastar en banalidades. Valora el dinero o este se irá de tu vida tan rápido como llegó. Después de que John D. Rockefeller controlara gran parte del negocio de petróleo en Cleveland, se propuso controlar el resto de las refinerías de Estados Unidos. Continuó comprando más y más refinerías de su competencia. Era evidente que era un gran administrador, entendía a la perfección el idioma de los números y el dinero. Recordemos que Rockefeller fue contador. Uno de sus más valiosos consejos se desprende de su propia profesión. Consejo número 6. Una vez inicies tu negocio, la primera persona en contratar debe ser un contador. ¿Por qué Rockefeller aseguraba esto? La respuesta es más lógica de lo que crees y es algo que muchos empresarios pasan por alto. Cuando inicias un negocio, tu inversión inicial se convierte automáticamente en deuda y hasta no reponer esa inversión, se considera que tu negocio sigue en números rojos. Es decir, aunque tu capital sean ahorros propios, debes considerarlo como si ese dinero no fuera tuyo, como si le hubieses pedido dinero al banco. Tu negocio ha iniciado con dinero, pero aún no genera ingresos. Por esta razón, la mayoría de negocios fracasan, porque no entienden este principio. En otras palabras, la inversión ya no te pertenece, esa primera inversión la debe el negocio y hasta que el negocio no sea capaz de pagar esa inversión, se considera que aún no genera sino que está en deuda. Después de que John D. Rockefeller compró gran parte de las refinerías de Estados Unidos y se hizo con el control del petróleo en todo el país, fue acusado por el gobierno por prácticas de monopolio con su gigantesca empresa, Standard Oil. Más tarde, otros empresarios quisieron derrocarlo. Uno de ellos fue Cornelius Vanderbilt, quien después de haber hecho su fortuna en el negocio ferroviario y marítimo, quiso incursionar y asociarse con el joven Rockefeller, utilizando su flota de ferrocarriles para transportar los barriles de crudo de ciudad en ciudad. Sin embargo, a Rockefeller se le ocurrió algo sumamente novedoso, dejar atrás los ferrocarriles para transportar el crudo y usar oleoductos. Toda una proeza de su ingenio. De este modo, se deshizo de este socio incómodo que quería apoderarse de su negocio. Si has llegado hasta aquí, agradecemos tu tiempo, por favor no olvides suscribirte y darle like a la campanita. Consejo número 7. Sé visionario, sé observador. Observa bien tu negocio, siempre puede mejorar.
No dependas de otros, aprende a identificar a los traidores y aléjalos de tu preciada empresa. Ingenia la forma y desarrolla tu talento para no depender jamás de socios incómodos. Con esta jugada maestra, el comodoro Cornelius Vanderbilt se aleja de Rockefeller y no puede incursionar en el mundo del petróleo con tal fuerza como la de Rockefeller. Cabe señalar que, para ese momento de la historia, Cornelius Vanderbilt era por mucho más rico que el joven John D. Rockefeller. Consejo número 8. Asegúrate de asociarte solo con personas que aporten a tu negocio. Un socio debe ser equiparable en crecimiento de capital. Si no es así, no incluyas a nadie en tu negocio. El tiempo pasó y, años más tarde, Rockefeller, con su gran imperio del petróleo, controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos. Entonces, fue acusado de monopolio. Así como lo oyes, Rockefeller fue enjuiciado y llevado a juicio en contra del mismo gobierno de los Estados Unidos. Nadie jamás se imaginó que un niño que nació en la pobreza llegaría a ser el hombre más rico de toda la historia. Para aquel entonces, Rockefeller ya pasaba de sus 70 años. Era un hábil y respetado empresario estadounidense, pero poco pudo hacer en ese juicio. Así que perdió el juicio y fue obligado a vender gran parte de la infraestructura de su empresa, la Standard Oil, a otras empresas petroleras, de modo que ya no incurría en prácticas de monopolio. Aunque parezca increíble, esto fue irónicamente lo mejor que le pudo haber pasado a Rockefeller, pues, a la postre, vendiendo gran parte de su empresa, el país entra en crisis. Se da la famosa crisis de los años 20, considerada la mayor crisis financiera de la historia. Los precios de las acciones en bolsa cayeron a mínimos históricos, empresas en las que las acciones valían $100 se desplomaron a valores de $7 por acción. Fue entonces cuando Rockefeller, una vez más, compró un gran número de acciones y, pocos años más tarde, el mercado se recuperó, incrementando su fortuna más de 15 veces. Esto lo situó en una cima estratosférica, llegando a convertirse en el hombre más inmensamente rico de la historia, siendo el único hombre que nació pobre e hizo una fortuna descomunal por méritos propios. Simplemente, John D. Rockefeller fue un genio. Consejo número 9. Por más adversidades y reveses que te dé la vida, recuerda que siempre se abrirá una puerta. Dependerá de ti ver la oportunidad en la adversidad. Jamás te quejes, jamás te detengas, jamás tengas autocompasión por ti mismo. Sé un hombre y sal adelante. John D. Rockefeller es un ejemplo vivo de este consejo. Nació en una familia pobre, enfrentando numerosas dificultades desde su niñez. Sin embargo, siempre tuvo la visión de ver oportunidades en cada desafío. Cuando el gobierno de Estados Unidos acusó a su empresa, Standard Oil, de monopolio y le obligó a desmantelarla, Rockefeller no se quejó. En cambio, vio una oportunidad para diversificar sus inversiones y fortalecer su posición en el mercado. Durante la famosa crisis de los años 20, cuando los precios de las acciones cayeron a mínimos históricos, Rockefeller compró un gran número de acciones a precios bajos. Su visión y capacidad para ver oportunidades en medio de la adversidad hicieron que su fortuna se multiplicara varias veces, consolidándose como uno de los hombres más ricos de la historia. Consejo número 10. Ten conocimientos de finanzas, inversiones y economía. Estos son fundamentales para que aprendas el idioma del dinero. Si careces de conocimientos financieros, económicos y de bolsa de valores, jamás podrás aprovechar lo que pasa en el mundo. Rockefeller entendió desde joven la importancia de la educación financiera. A lo largo de su vida, siempre se mantuvo informado sobre las tendencias económicas y los movimientos del mercado. Este conocimiento le permitió tomar decisiones acertadas, como la compra de acciones durante la crisis de los años 20, que posteriormente se revalorizaron enormemente. Una anécdota interesante es que Rockefeller, a pesar de su inmensa riqueza, siempre mantuvo un estilo de vida relativamente modesto y fue conocido por su meticulosa gestión de gastos. Esto le permitió reinvertir sus ganancias de manera inteligente, lo que a su vez le ayudó a ampliar su imperio financiero.
Además, Rockefeller fue un gran filántropo, estableciendo varias fundaciones y donando grandes sumas de dinero para causas educativas y científicas, lo que demuestra su comprensión profunda de la economía y el impacto a largo plazo de sus inversiones. Y porque sabemos que te gusta aprender de los mejores, te dejamos 8 frases del gran John D. Rockefeller para que complementes y entiendas su visión de la vida y de los negocios. 1. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. 2. Creo en el supremo valor del individuo y en su derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 3. La clave del éxito es saber algo que nadie más sabe. 4. Cada derecho implica una responsabilidad, cada oportunidad, una obligación, cada posesión, un deber. 5. La buena gestión consiste en mostrar a la gente común cómo hacer el trabajo de la gente superior. 6. El éxito viene de mantenerse haciendo las cosas comunes de la vida de manera poco común. 7. La amistad basada en negocios es mejor que el negocio basado en la amistad. 8. La única pregunta con la riqueza es, ¿qué haces con ella? Esperamos que estos consejos te hayan sido de mucha inspiración y te ayuden a conseguir tus objetivos en todo lo que te propongas. Si es así, comenta qué te parecieron, deja tu like y suscríbete para más contenidos de valor. Y si necesitas que gestionemos tus redes sociales, como TikTok, YouTube, Facebook o Instagram, no dudes en contactarnos. Haremos desde la estrategia, los contenidos e iremos a grabar a tu local o empresa. Escríbenos en los comentarios. Gracias por llegar al final de este video. Te deseamos la mejor de la suerte en tu próximo emprendimiento y en tus finanzas.